Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Vamos a hablar de Alemania porque desafortunadamente no han aprendido nada, absolutamente nada. Han seguido un camino de dolor económico del cual ya no hay retorno. Desde que el Nord Stream explotó, Alemania perdió su mayor ventaja industrial, el gas barato ruso. Es importante que entendamos el nuevo paradigma de Alemania. No hay vuelta atrás hacia una energía asequible. El rumbo actual es reducir la dependencia de estados como Rusia y China. Lo han dicho varias veces. Alemania no puede depender más del gas ruso y necesita reevaluar la forma en que comercia con China. Sin embargo, hay una gran desconexión entre la realidad y la fantasía. Las industrias alemanas necesitan dos cosas para seguir siendo competitivas: productos baratos en el lado de la oferta y consumidores en todo el mundo que compren productos hechos en Alemania en el lado de la demanda, y ambas cosas están desapareciendo. En la última actualización, los pedidos a fábricas alemanas han caído nuevamente. En mayo, la demanda cayó un 1,6%, a pesar de que los grandes de Wall Street esperaban un aumento del 0,5%. Y recordemos que esto es en comparación con una base muy baja en mayo del año pasado. Incluso después de 2 años, la desindustrialización de Alemania aún no ha tocado fondo. Mezclar política con economía ha sido verdaderamente desastroso. Si ampliamos la visión y miramos el gran panorama macro, el futuro de Alemania como fabricante se está deteriorando. En primer lugar está Japón, cuya caída del yen está haciendo que sus exportaciones sean mucho más baratas que las de Alemania. Y entre los países del G7 comprarán productos japoneses encantados porque son mucho más baratos. Y no olvidemos a China. Hay una razón por la cual Occidente está imponiendo aranceles, y es que los productos chinos son asequibles y los fabricantes occidentales simplemente no pueden competir. La única forma en que Alemania puede competir es reduciendo dramáticamente sus costos de producción, pero están haciendo exactamente lo contrario. El ministro de Economía confirmó que Alemania quiere eliminar el último 20% del suministro energético ruso de Europa. Ha dicho lo siguiente: por el bien de nuestra soberanía y seguridad energética, debemos seguir reduciendo sistemáticamente las importaciones de gas, petróleo y material radiactivo de Rusia. Se refiere al uranio. Es realmente surrealista. Reducir la energía rusa suena genial, pero reemplazarla con energía cara de Estados Unidos o de Qatar solo empeorará las cosas. El suministro de gas ruso simplemente fluirá hacia China y ayudará aún más a las industrias de ese país. Alemania acaba de tomar otra acción que los aleja de la recuperación económica. Y es que una semana después del viaje del ministro de Industria a Pekín, Alemania bloqueó un acuerdo chino. Y esto es un gran problema, que potencialmente marca el fin de las futuras colaboraciones entre Pekín y Berlín. Una empresa estatal china iba a comprar una subsidiaria de Volkswagen, que involucraba el negocio de turbinas de gas, y el gobierno alemán lo bloqueó. No fue un problema de precio, sino de seguridad nacional. Es decir, si hubiera sido una empresa estadounidense la que deseaba comprarla, la venta habría ocurrido sin mayor problema. La excusa era que Alemania no quiere que las tecnologías caigan bajo influencia de países que no son amigos de Alemania. La verdad real era el temor de los alemanes a que la tecnología terminara en barcos chinos. Como resultado, la empresa está cerrando su unidad de negocio en lugar de venderla y obtener algo de dinero. Una vez más, un buen ejemplo de cómo la política exterior supera el sentido económico. Y hay que entender el problema de ser demasiado proteccionistas, y es que China puede jugar el mismo juego y simplemente no invertir en Alemania. Dinero y tecnología, especialmente de sectores críticos, simplemente fluirán a otro lugar. Los alemanes enfrentan una gran cantidad de problemas económicos. La energía es uno de ellos y muy grande, pero la caída demográfica es otra crisis que no podemos ignorar. Según el FMI, para 2030, el número de alemanes en edad de trabajar caerá en más del 0,7%. Cuando tienes menos mano de obra se crean muchos problemas. Solo en fabricación el coste de producción seguirá siendo alto y el PIB se verá presionado a la baja porque el valor agregado general caerá. Habrá más jubilados que trabajadores, y eso no es precisamente bueno para un país fabricante que compite contra Estados Unidos, Japón o China. La salida del dinero chino significará también que nuevas tecnologías, experiencia e inversiones simplemente no entrarán en Berlín. El país se quedará rezagado en tecnología, especialmente en automatización, donde China es el líder mundial. Mirando la evidencia sobre el terreno, es realmente muy irónico que mientras Berlín intenta desacoplarse del comercio chino, sean las empresas alemanas las que se están desacoplando de Alemania. Podemos mirar a Volkswagen como ejemplo. A nivel nacional están recortando costes en 10.000 millones de euros, lo que significa recortes de empleo. Más de 6.000 empleos desaparecerán del suelo alemán. En cambio, Volkswagen está duplicando su inversión en China, invirtiendo 2.400 millones de euros para desarrollar mejores vehículos eléctricos y coches autónomos. Y no es solo Volkswagen, esto está ocurriendo en todas las áreas. Pero, aunque Europa esté en problemas, hay algo que se mantiene constante, y es el gasto de guerra. Von der Leyen ha confirmado que se está gestando un nuevo complejo militar industrial hecho en Europa.
ha dicho que la seguridad en Europa también significa hacer más por nuestra propia defensa. Y continuó diciendo que nuestro objetivo común debe de ser claro. Debemos turboalimentar nuestra capacidad industrial de defensa en los próximos 5 años. Europa debe gastar más, gastar mejor y gastar en productos europeos. Esto nos ayudará a satisfacer la urgente necesidad de reconstruir, reponer y modernizar las fuerzas armadas de los Estados miembros y seguir apoyando a Ucrania. Terminó diciendo que hacerlo significa desarrollar y fabricar la próxima generación de capacidades operacionales ganadoras de batallas. Bueno, darle armamento a Ucrania es obvio para luchar contra los rusos. La Unión Europea tiene que producir más armas y municiones, porque incautar los activos rusos no es suficiente. El dinero debe traducirse en algo tangible. Pero esto va más allá de la defensa. Fijaros en las palabras de von der Leyen. Europa debe gastar en productos europeos. Esto se debe a que una economía de guerra podría ser la única forma de salvar el complejo industrial de la Unión Europea. Los coches chinos están desplazando a los fabricantes de automóviles alemanes. Las empresas de Berlín también se están mudando a Pekín. Los países de todo el mundo encuentran los productos y exportaciones de la Unión Europea demasiado caros. Pero, ¿cuál es el único país que necesita todos tus productos sin importar el coste? Pues Ucrania. Es ni más ni menos que el viejo manual de Estados Unidos. Blinken confirmó esto diciendo que el 90% de la asistencia que han proporcionado a Ucrania en realidad se ha gastado en Estados Unidos, con sus fabricantes y su producción. Y por tanto, esa ayuda a Ucrania ha producido más empleos y crecimientos en su propia economía. No puede ser más obvio, ¿no? Así que esto marca un punto de inflexión en las industrias europeas y alemanas. Hay un cambio serio hacia una economía de guerra para sostener sus industrias y mantener el PIB lo más alto posible. La fabricación civil puede estar colapsando, pero la producción militar estará en auge en toda Europa. Se han aprobado 6.000 millones de euros en gasto de defensa en Alemania, la mitad de los cuales se destinarán a comprar 105 tanques Leopard 2. El dinero está fluyendo hacia fabricantes de armas alemanes. A corto plazo, la producción de guerra ayuda a reforzar tu economía. Por eso países como Francia están impulsando también un rearme total. Es la cura definitiva para prevenir un colapso. Y encima, el Banco Mundial ha elevado a Rusia a la categoría de país de ingresos altos. El PIB real de Rusia ha crecido un 3,6%, lo cual es un salto increíble comparado con el resto de Europa. Más de 3 veces el promedio de los países de la Unión Europea. Así que están en una desesperada imitación de Rusia. Pero claro, Europa no está preparada para la producción bélica. Rusia puede hacerlo de manera sostenible en el tiempo porque sus costes energéticos son bajos y porque tienen una gran cantidad de materias primas como cobre y níquel. Europa, por su parte, tiene que importar todo. Esto solo desvía la capacidad industrial del sector civil al sector militar, lo que les deja más vulnerables a la competencia económica, especialmente de China. Ahora los aranceles de la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos chinos ya están en vigor. Es oficial. Los impuestos han subido del 10% a casi el 50% en ciertas marcas. BYD fue claramente afectada y habrá repercusiones. En los últimos 12 meses, la Unión Europea importó 440.000 vehículos eléctricos de China, lo que representa casi 10.000 millones de dólares en ingresos para las marcas chinas. Con los aranceles subiendo, ese número definitivamente caerá. Marca el inicio de una peligrosa guerra comercial industrial entre Europa y China. En primer lugar, los aranceles no son lo suficientemente altos como para destruir la demanda de coches chinos. Los vehículos eléctricos chinos aún mantienen casi el 9% del mercado europeo, incluso después de que se anunciaran los aranceles. Gracias a la energía barata y a la integración vertical, China aún puede construir todo internamente a un costo mucho más bajo. Pero las marcas de coches europeas seguirán retrocediendo. Si China golpea las exportaciones alemanas de Volkswagen y Mercedes hacia China, especialmente los coches grandes y de gran cilindrada, esto afectará gravemente a todo el modelo de negocio. Cuando tienes menos ingresos significa menos ganancias para investigación y desarrollo, lo que significa que en los próximos años cederán más terreno a todas estas marcas chinas. Y es que estas marcas de coches chinas han superado a Estados Unidos en ventas globales. No solo son coches hechos en China, sino marcas auténticamente chinas como BYD. Europa es la siguiente región que será superada. Hoy tienen una ventaja considerable, pero el futuro no pinta bien. La Unión Europea sigue comprometida con el proyecto de Ucrania, canalizando muchos recursos hacia allí en lugar de hacia su propia economía civil. Desde 2009, China ha gastado 230.000 millones de dólares en el sector de los vehículos eléctricos. Esto significó construir todo, desde la infraestructura local hasta las cadenas de suministro y las exenciones fiscales. Construyeron la integración vertical en el sistema para que todo pudiera ser obtenido internamente. No hay necesidad de importar ningún recurso crítico. China tiene todo el control de las cadenas de suministro. Como resultado, está reduciendo todas las subvenciones. Ya han ganado la guerra de los vehículos eléctricos y las subvenciones están comenzando a caer.
Estas subvenciones alcanzaron un pico del 25% en 2020 y han bajado al 11,4% el año pasado. Cualquier país del mundo puede tener sus propias subvenciones, nadie se lo impide. El problema de Europa es la mala asignación de su capital, porque duplicar la apuesta en Ucrania niega a sus verdaderas industrias el dinero para crecer. Europa está en una situación muy difícil. Alemania no tiene marcha atrás. Han comprometido demasiado en la lucha contra los rusos y ahora no pueden permitirse parar. La prioridad es la política exterior y no la política industrial. Y claro, si canalizas dinero sin cesar hacia la defensa, tienes menos para destinar a obras públicas. Es una conclusión muy simple y fácil de entender. ¿Cómo vas a comprometerte a reconstruir tu economía si estás librando una guerra sin fin contra los rusos? Pekín está enfocado en ganar, mientras que Europa está enfocada en no perder. Hay una gran diferencia ahí. La brecha económica solo se va a ensanchar más y más. Pero como siempre, cuéntame tu opinión en los comentarios que están a tu disposición. Un saludo y nos vemos.